primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia y dar la bienvenida a la presentación de la Asociación Navarra Clúster de la Industrialización de la Construcción. José María Yerbi, vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra. Miquel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Íñigo Eugui, presidente de la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del Sector de la Construcción. Luis Ramis, director de Cluster Development, entidades fundadoras, junta directiva. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la CEL el día de hoy. Como en otros sectores, bueno, lo primero decir que yo con el sector de la construcción tengo poco que ver. O sea, que yo soy ingeniero y no sé hacer, por decir así, ni un castillo de arena, con lo cual lo que yo vaya a decir no debéis tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero algo tengo que decir, porque como soy el presidente de esta casa, pues bueno. Como en otros sectores, en los últimos tiempos hemos visto cómo los márgenes del sector de la construcción están sometidos a presión en todo el mundo, debido a varias cuestiones: una, la mano de obra cualificada, la cadena de suministro de materiales, con el incremento de precios de los materiales, en algunos casos con las bajas barreras de entrada a determinados trabajos, y en otros por un déficit de crecimiento de la productividad. Como consecuencia, en la última década se han desarrollado algunos nuevos métodos de la construcción industrial. Parece ser que la combinación de la estandarización y la prefabricación puede ser uno de los pilares fundamentales de la industrialización del sector, ofreciendo de esta manera posibilidades de personalización y una mayor flexibilidad, así como permitiendo la secuenciación en el proceso de construcción. Por otro lado, acabo enseguida, debemos tener en cuenta que las tendencias y movimientos en la construcción industrializada deben considerarse en función de la dinámica de cada mercado geográfico. Saliendo de España, por ejemplo, en el mercado japonés, la construcción industrial parece que ya ha alcanzado una fase de madurez, así como en Europa hay países como Suecia, que puede ser uno de los líderes del mercado, ya que el 80% de las estructuras utilizadas en este país en el sector de la vivienda son prefabricadas en fábricas. En general, en el noroeste de Europa, las empresas tradicionales integran a los proveedores dentro de su cadena de valor para desarrollar conceptos de construcción modular basados, en algunos casos, en madera. La comunidad foral ha sabido identificar y apoyar estas tendencias a través de la puesta en marcha de esta asociación, y me gustaría recalcar la importancia de que esta asociación consiga que estemos unidos en este proyecto y que demostremos la fuerza del asociacionismo, así como de la colaboración público-privada, ya que las organizaciones empresariales juegan un papel fundamental en general y en este caso en particular en el desarrollo del sector de la construcción, sector que es un sector de referencia en nuestra comunidad. Es un honor acoger la sede de la nueva organización y quedamos a la entera disposición de todos ustedes en todos los aspectos que necesiten. Muchas gracias a todos y doy paso a las personas importantes en el acto de hoy, empezando por Íñigo Eugui, presidente de la asociación. Muchas gracias. Consejero de Ordenación del Territorio, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, presidente de la Confederación Empresarial, señoras, señores, amigos todos, gracias por su asistencia y acompañamiento en este acto que para nosotros es muy importante, y es dar a conocer una iniciativa multisectorial, digamos casi, del sector de la construcción en Navarra, y que esperamos sea muy prometedor su futuro. Para empezar, me gustaría lo primero contextualizar de qué se trata el sector o qué es el sector de la construcción de Navarra a través de unas cifras.
El sector de la construcción de Navarra se compone de 1.623 empresas y factura a lo largo del año 2.082 millones de euros. Da empleo a casi 18.000 empleos directos, 18.000 personas, y cuenta con 1.012 arquitectos, 735 arquitectos técnicos, supone el 6,6% del valor añadido bruto de Navarra, tercer sector después de servicios e industria. Este sector, no solo en Navarra, sino a nivel nacional, digamos casi mundial, como ha dicho Juan Miguel, se viene enfrentando a una serie de retos que nos hace tomar o dar un paso adelante para tener que buscar soluciones. Estos retos, el primero de todos sería hacer frente a la escasez de mano de obra. Dar el dato de que solo el 8% de los empleados de la construcción tienen menos de 25 años. Realmente encontrar personas cualificadas que quieran trabajar en la construcción es un ejercicio complicado, ejercicio que viene siendo difícil ya casi desde que vino la gran crisis en 2008. A eso hay que añadir la estandarización de los procesos. Los procesos de la construcción, pues tenemos la diferencia de que cada proyecto que desarrollamos es diferente en un punto diferente y lo ejecutan personas diferentes, por lo cual muchas veces se convierte en cierta artesanía. El objetivo es la estandarización. Implantación de la tecnología digital. Nuestro sector ha habido de espaldas a todo lo que ha sido la evolución tecnológica que en el resto de sectores se ha habido. Industria, cualquiera de nosotros, automovilismo, el teléfono que teníamos hace 20 años o el teléfono que tenemos ahora. Ha sido una cosa que realmente en la construcción ha quedado un poco ajena. Quizás hemos estado empleados en otras preocupaciones y nos ha permitido el poder implantar todo ese desarrollo tecnológico. Hay que aumentar claramente la sostenibilidad en el proceso, reducir los residuos. Somos una de las actividades más productoras de residuos. Lo estandarizando seremos capaces de eliminar muchos de los residuos. Y obviamente la reducción de los tiempos, eso siempre ganaremos en competitividad. A todo ello se añade el incremento de costos del precio de la materia prima, que en el último año y medio se puede cifrar en un 40%. Bueno, como se puede comprobar, los retos no son sencillos, es algo complejo, pero lo que sí puedo decir es que nos encontramos en una región privilegiada para hacer frente a los mismos, cuyas fortalezas la hacen especialmente propicia para este tipo de asociación. Me gustaría destacar dentro de esto Navarra como fortaleza, en primer lugar por su capital humano serio, comprometido, orientado a la excelencia y con una apertura constante a la innovación. Las personas, todo empieza en las personas, y yo creo que contamos con el mejor capital. Tenemos un sector constructor, yo lo defino el más avanzado de España. Cuando todavía en otras comunidades no se había empezado, en Navarra se estaba haciendo vivienda passive house, se estaban montando fábricas ya para llevar a cabo industrialización. La eficiencia energética es una asignatura que ya está más que superada y ahora mismo otras comunidades son las que van cogiendo. El estándar de calidad, el cumplimiento de los compromisos, las herramientas, la manera de trabajar del sector constructor de Navarra, creo que puede enseñar mucho fuera de nuestra comunidad. Somos una región altamente industrializada, el 30% del PIB lo compone la industria. Es el actor, es el complemento a la construcción. Si queremos industrializar la construcción, qué bueno será tener una muy buena industria. Contamos ya con ejemplos de industrialización. La industrialización se mira como futuro, pero en esta comunidad ya tenemos ejemplos que son presentes. Tenemos ejemplos de industrias robotizadas que prefabrican hormigón y que ya son capaces de hacer edificios. Tenemos industrias que llevan ya muchos años haciendo construcción modular off-site en nave para luego dar montaje. Es decir, que estas iniciativas, vamos a decir, que acompañan a algo que ya viene haciendo. Nuestra comunidad está muy propiciada a la cultura asociativa. La cultura asociativa está profundamente arraigada. Tenemos ejemplos miles, pero pondría en el clúster Agri-Food, Functional Print, etc. Yo creo que es algo que cuando tenemos una dificultad nos unimos para superarlas. La gran oportunidad del Centro Nacional de Industrialización y Robotización de la Construcción.
cómo no íbamos a dar un paso y ponernos a disposición de ser colaboradores, de ser experimentadores, de ser sugerentes, dar sugerencias y colaborar y apoyar en ese crecimiento de la industrialización. El apoyo institucional recibido. A mí me gustaría destacar la inclusión del sector de la construcción en la Estrategia Inteligente de Navarra S4, recientemente, que nos da la oportunidad para entrar en otros proyectos de I+D, de innovación, de colaboración, y que, consejero, es seguro que lo aprovecharemos. Y el buen entendimiento y colaboración de la Administración. Creo que esta comunidad pues, tiene el tamaño suficiente para tener un conocimiento, un contacto con la Administración pues, fluido y que nos ayude a crecer en ambos sentidos. Bueno, ¿a quién va dirigida esta asociación o quién compone esta asociación? Bueno, me gustaría enseñar la cadena de valor. Esto es la cadena de valor de la construcción. Esto no va de constructores, esto no va de fabricantes, esto no va de arquitectos, esto va de todo el conjunto y de toda la unión, de todos aquellos que conformamos la construcción para unirnos y resolver esos problemas o esos retos que tenemos. La palabra que destacaría es la transversalidad, es decir, tenemos que estar todos unidos para afrontar el problema desde todas las áreas. Si alguno faltara, la solución sería incompleta y probablemente no funcione. Para ello ya se constituyó la Junta Directiva y lo que hemos querido es reflejar la composición de esa cadena de valor también en la Junta Directiva, es decir, que nuestros órganos de dirección estén representadas todos los elementos de la cadena de valor. Voy a dar paso a los nombres de cada uno de ellos y os pediría que cuando presente os levantéis un segundo para que os puedan identificar, empezando por el vicepresidente Luis Ilundain, gerente de Viguetas Navarras y bueno, pues gerente de una de las compañías que ha sido capaz, ha sido innovadora y ha ido por delante y nos ha enseñado a todos el camino. María José Ballarín, CEO, consejera delegada de Obras Especiales, empresa constructora que trabaja en Navarra y fuera de Navarra. Alberto Bayona, gerente de Nasoinsa, empresa pública, promotora, también se representa el brazo promotor. Coldo Monreal, nuestro tesorero, representante de On House Global System, distribuidor de material de construcción y uno de los impulsores del Passive House en Navarra. Yolanda Garballo, que está ahí, es la gerente de construcciones Garballo Chivite. ¿Tienes ahí un asiento con tu nombre? No lo sabía. Sí. Javier Goñi, Nuevo Sistema Modular, empresa que lleva ya 25 años fabricando módulos para diferentes colegios, diferentes organismos. Ángel Fernández, de FS Group Ingeniería. Diego Núñez de Madergia, empresa especializada en el tratamiento de la madera. Y Carlos Naya, que no ha podido venir aquí, pero que representa a la Universidad de Navarra. Lo que pretendemos es que haya constructores, que haya fabricantes, que haya distribuidores, que haya promotores. Y, perdón, Germán Velázquez, que se me ha pasado en la lista, arquitecto. Me he dejado al arquitecto, ya puedes disculpar y gracias por el aviso. Germán Velázquez, junto con Coldo, han sido una de las personas que más han dinamizado el sector en la cuestión de sostenibilidad y que yo diría que estamos en los niveles de eficiencia energética en esta comunidad gracias a ellos dos y a más equipo, pero bueno, creo que son los dos artífices principales. Viene un nuevo reto, contamos con vuestra ayuda. Y esta es la Junta Directiva, pero bueno, ¿a quién va dirigido este clúster? Estos ya los que ya han entrado en el barco. ¿A quién buscamos? Buscamos entidades y personas con vocación y ánimo de buscar de manera activa la solución de los retos del sector de forma colaborativa. Hablo varias veces de activa, buscamos gente de la cadena de valor que realmente esté inquieta, preocupada por el horizonte que tenemos, por los retos que nos acompañan y que tenga ganas de participar en encontrar la solución. Pero no encontrar la solución de una manera individual, que probablemente sea más difícil, sino en unión con todos los demás. La riqueza del clúster y por tanto sus resultados dependerá de la calidad e implicación de cada uno de los que lo acompañen. Por lo cual vamos a ver si somos capaces de aglutinar y ser atractivos para la mejor calidad de los asociados, para poder sacar
los mejores proyectos. Yo he hablado de clúster y a lo mejor mucha gente, o algunos tradicionales, pero ¿esto de clúster qué es? ¿Qué me están hablando? Yo no clúster, no sé. Bueno, en definitiva yo clúster lo he definido aquí de una manera rápida con unas notas de Lluís, pero luego es una iniciativa privada que afronta los retos de un sector con la colaboración entre sus partícipes, entre los participantes de la cadena de valor, que busca mejorar la rentabilidad y la competitividad fundamental. Somos empresas y tenemos que buscar un resultado económico basado en mejorar el producto, dar mejores soluciones a los clientes. Tenemos que hacer las cosas mejor, ser más competitivos y, por ende, más rentables. Se tiene que buscar estrategias de diferenciación, es decir, si seguimos haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, poco podremos cambiar. Y evidentemente hay que coordinarse, hay que hablar con mucha gente. Nos tenemos que coordinar entre nosotros, pero también tenemos que coordinarnos con otras organizaciones. Y en definitiva, ¿qué es un clúster? Pues un sector que se une ante un problema y que quiere colaborar y entre todos, cada uno con su granito de arena, es capaz de superar una situación. La supera y luego es capaz de venderla, no solo internamente, sino luego también fuera de sus fronteras. Y es capaz de generar algo que arrastre. Bueno, este clúster se presentó el 6 de mayo, o el 4 de mayo, antes de que estuviera constituido, y lo que hacemos es hoy una presentación oficial porque ya no somos constituidos, somos una entidad jurídica como tal. Me gustaría hablar de qué pasos hemos dado desde que aquel 4 de mayo nos dijeron, oye, poner en marcha este clúster. Se ha constituido la asociación, se ha llevado a cabo el registro, se ha iniciado contacto con otros clústeres, se ha buscado la financiación que asegure la pervivencia del proyecto, parte fundamental, es decir, nacemos ya con la tranquilidad de que este clúster puede vivir. Hemos seleccionado la consultora del plan estratégico, hemos iniciado el proceso de selección del gerente y también podemos decir que ayer comenzó ya la elaboración del plan estratégico. Hoy asimismo presentamos el perfil de LinkedIn y esto es lo que hemos hecho, pero es mucho lo que nos queda por hacer. Ahora nos queda lo más importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Lluís Ramis? Aunque luego nos lo explicará él, pero ¿qué pasos o de qué contenido es lo que va a hacer este clúster? La primera parte es la radiografía del sector, identificar a los agentes que más valor aportan. Hay que conocer el sector de la construcción de una manera profunda. ¿Qué actividades, qué capacidades, qué puede aportar, qué necesita, qué le inquieta y cómo resolverlo? Hay que identificar esos retos individuales y colectivos. Aquí una parte importante, búsqueda y prospección de la tecnología y mejores prácticas a nivel mundial. Hablar de Japón. Ya estoy pensando en que hay que ver qué se está haciendo. Yo creo que España tiene una diferencia con el resto de Europa o del mundo, y es que en 2008 sufrimos una crisis importante que nos tuvo entretenidos y ocupados en otras cosas. El sector desaparecieron hasta 8 de cada 10 empresas y eso nos ha tenido mirando a otros lados. Ahora es el momento de mirar fuera, de encontrar esa tecnología y traerla y adelantar esos 8 años perdidos, implantarlos en Navarra, para desde aquí poder dar proyección. Pues sí, hay que implantarlos, hay que dar difusión y hay que dar impulso a los proyectos colaborativos. Todo el rato me oirán hablar de colaboración, de actividad, de estar muy presentes, que yo creo que es fundamental. Nuestro horizonte espacial empieza en Navarra, sigue por España y sigue por Europa. Es decir, no nacemos pensando en quedarnos solo aquí. Queremos ir más lejos. Queremos encontrar cosas que nos hagan salir de aquí. En definitiva, ¿qué es lo que queremos conseguir? Es decir, ¿para qué nos hemos agrupado? Pues nos hemos agrupado para mejorar la productividad de la construcción, para mejorar el cumplimiento y reducir los plazos, estandarizar los procesos, mejorar las condiciones de trabajo, atraer talento, atraer personas que quieran trabajar en nuestro sector, incrementar la sostenibilidad y mejorar la construcción y la arquitectura. Yo, en definitiva, lo materializaría como unos edificios más saludables, técnicamente innovadores, sostenibles, que mejoren la calidad de vida de sus usuarios. Si esto convence, si esto de los que están aquí les gusta, dicen, hombre, este proyecto me gusta, ¿y qué puedo hacer para participar?
lo hemos puesto fácil. Un correo electrónico, nos mandan la solicitud y nosotros le haremos trámite. Correo electrónico que es cigna@cen.es. A la salida habrá unos también formularios, si quiere llevarse a alguien, para que podamos tramitar su solicitud de alta. Y es todo lo que hemos podido hacer desde el mes de mayo hasta ahora, que ha sido una actividad, la verdad es que importante, ha sido una actividad que obviamente se ha podido hacer porque ha sido mucho trabajo gracias a mucha gente. Aquí me gustaría agradecer a todos y cada uno de los que han participado y han colaborado de manera entusiasta, y empezaría por nuestro vicepresidente Luis Indain, comisión ejecutiva y junta directiva del clúster, por el apoyo, por la ilusión, convencimiento de que este proyecto sale adelante. Me gustaría agradecer a Nasuinsa, en la persona de Alberto Bayona y Doya Madariaga, que han sido los que nos han llevado a todos los sitios y nos han hecho un apoyo fundamental sin el que no podríamos haber avanzado. Sodena ha sido otro de las organizaciones claves. La persona de Luis Goñi, a quiero destacar, nos has enseñado lo que es un clúster, porque los que entramos no sabíamos lo que era. Hemos aprendido rápido, o eso creemos, nos queda todavía mucho por aprender, pero ese apoyo es fundamental. A la Confederación Empresarial Navarra, José Miguel, agradeceros el que nos deis cobijo en vuestra casa, es nuestra, y en la que es donde desarrollaremos nuestra actividad. Y por último, al Departamento de Ordenación de Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, y al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, que ante nuestras peticiones la respuesta ha sido inequívoca, inmediata, y que sin vuestro apoyo pues esto tampoco hubiera sido posible. Así que agradeceros a todos y simplemente deciros que este proyecto empieza, y creo que empieza con una cosa muy importante que como constructores tenemos que pensar, que es en los cimientos. Hemos puesto unos cimientos, tenemos una buena estructura, tenemos un buen equipo, y ahora ya hay que arrancar y salir adelante. Así que nada, muchas gracias. Bueno, a continuación, Luis Ramis, fundador y socio director del Cluster Development, que es la consultora especializada en el desarrollo de iniciativas clúster y de cadena de valor, seleccionada por el clúster para que lleve a cabo el plan estratégico. Cuenta con más de 25 años de experiencia dirigiendo proyectos de mejora competitiva en distintos países, España, Italia, Francia, Brasil, y ha participado en más de un centenar de proyectos en clúster de distintos sectores. Ha coordinado proyectos de clúster para la Unión Europea, para las Naciones Unidas o para el Banco Interamericano de Desarrollo. Licenciado en Económicas y Empresariales y MBA por el IESE. Realmente Luis nos convenció casi desde el primer momento que nos hizo la presentación por su conocimiento, por su experiencia en lo que es el desarrollo del clúster, por su proximidad e implicación personal. Y lo que decía antes, ayer comenzó y bueno, pues tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Íñigo. Consejeros, presidente de la CEN, presidente del clúster. Bueno, Íñigo lo ha explicado todo muy bien, ¿eh? O sea, yo realmente voy a poner notas a pie de página a sus mensajes, pero en todo caso agradecer también la confianza, ¿no? Y yo creo que este clúster nace con unas perspectivas de futuro buenísimas, ¿no? Porque nosotros participamos en muchos proyectos de clúster y no siempre tienes un grupo ya de empresas, de empresarios, de empresarias desde el momento inicial involucrados, que entienden el concepto con ganas de trabajar, y es simultáneamente un apoyo público, ¿no? A veces hay un departamento, hay otro, compite, ¿no? O sea, aquí realmente tenemos ya la parte pública muy bien alineada, y eso también, digamos, es seguro un factor clave de éxito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que están todos los ingredientes, ¿no?, para que esto funcione muy bien, y realmente lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, ¿no? Pasar del concepto clúster, ¿no?, a ver realmente qué proyectos hacemos, qué retos colaborativos podemos trabajar juntos, y sin ningún lugar a dudas tenemos, digamos, una base de trabajo buenísima, ¿no?, que es la que tenemos que a partir de ahora nosotros encargarnos también de coordinar y desarrollar, ¿de acuerdo? Por tanto, gracias de nuevo, y básicamente en mi presentación intentaré comentar
una serie de aspectos relacionados con objetivos de metodología, que algunos ya los hemos visto ahora. Luego también un poco trabajar toda la parte más relacionada con la cadena de valor, donde antes Íñigo ya nos la mostraba, y un poco para ver cómo la iremos construyendo. Luego también lanzar algunos ejemplos de tendencias y retos del negocio para ver que podemos trabajar muchas cosas, ¿no? La industrialización, que preside un poco el nombre del clúster, pero seguramente también podemos trabajar otras cosas, ¿no? Y en esta parte también me gustará incidir en algunos ejemplos internacionales, ¿no? Creo que es bueno también inspirarnos en cosas que ya se hacen en otros sitios, que pueden estar muy bien hechas, que tienen un recorrido y que por tanto veamos todo lo que se ha hecho en otras partes, inspirémonos, y también luego veréis que hay muchos clústeres que trabajan retos de la construcción en Europa, industrialización y otros retos, y ahí os pondremos una muestra de aquellos con los que podamos ir como mínimo inspirándonos e incluso visitarlos para ser capaces también de poner en marcha proyectos quizás similares. En todo caso, Navarra tiene que hacer su camino, ¿no? Aquí tenemos unas fortalezas, tenemos una serie de activos, ¿no? Y no se trata de copiar lo que hace otro clúster, tenemos que crear nuestra propia estrategia, nuestro propio plan de trabajo a partir de los retos que son comunes, los retos son globales, ¿no? Para todos los que trabajan en la construcción, pero las fortalezas son las nuestras, ¿no? Y tenemos que ver cómo conseguimos que esa palanca, digamos, funcione mejor. Paso a algunas cosas un poco rápidas, porque creo que ya se han incidido, pero en el fondo lo que queremos hacer es un proceso de reflexión estratégica con toda la cadena de valor para construir un plan de actuaciones y mejorar la competitividad. Evidentemente, como decía antes Íñigo, primero tenemos que mapear bien lo que existe, que en eso estamos ahora, ¿de acuerdo? Entender bien todas las capacidades de empresas, toda la cadena de valor, ¿de acuerdo? Por otro lado, mirar fuera qué está pasando en este negocio en el mundo, ¿no? En España, en Navarra y en el mundo, por tanto eso evidentemente nos impacta. Tenemos que ver también qué hace la competencia, intentar identificar estrategias de crecimiento, de innovación, de rentabilidad en este negocio, no solamente en Navarra y en España, sino en el mundo. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Para luego aterrizarlo, hacer ese trabajo, un plan de acción y generar también una gobernanza, ¿no? Al final, cuando yo trabajo en un clúster, hago proyectos colaborativos, con quién, cómo lo organizo, de quién es la propiedad. O sea, se generan muchas dudas. Todo esto luego hay que ir aterrizándolo para ver que lo podamos trabajar. Por otro lado, siempre que hablamos de trabajar en el clúster no sustituye a la estrategia individual de las empresas. Yo no me asocio a un clúster y me resuelvo mis problemas estratégicos. Al final, hay retos que vienen del mercado, de cambios sociales, retos que vienen de lo que hace la competencia, retos de que el cliente te pide cosas nuevas, y esos son retos que podemos trabajar. Hay algunos que, por masa crítica, tiene más sentido trabajarlos grupalmente, porque una empresa sola hay determinados retos que no puede trabajar, ¿no? Vamos a mejorar la forma, seguramente nos supera, vamos a hacer determinadas inversiones, necesitamos una masa crítica para hacer un estudio de mercado, un proyecto tecnológico. Ahí es donde tiene sentido que el clúster intervenga, en trabajar los retos que tenemos como empresas, que es más eficaz trabajarlos agrupadamente, pero simultáneamente a nivel individual las empresas tienen que ir también cambiando, ¿no? Porque si no, al final se genera cierta, digamos, asimetría, ¿no?, en lo que serían los proyectos. Necesitamos que aquello que va trabajando la agenda del clúster de alguna forma implique que a nivel organizativo cada empresa tome decisiones, cambie cosas, participe en proyectos, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Los retos se trabajan individualmente y colectivamente. También decíamos antes que el objetivo último es la competitividad, trabajar en términos de cadena de valor, y lo que tenemos que buscar es en este negocio de la construcción estrategias de más éxito, de más crecimiento. El clúster no es un objetivo, es un instrumento para hablar con empresas de una misma cadena de valor sobre estrategias de más crecimiento, de más competitividad para conseguir ese objetivo último de rentabilidad y competitividad. Por tanto, es el instrumento para conseguir esa competitividad a nivel de cadena. Esto es importante porque a veces parece ser que la creación del clúster pues ya tenemos algo, ¿no? Tenemos el nombre, ¿no? Ahora tenemos que trabajar, digamos, y como ya he dicho antes Íñigo, lo que es, no lo voy a repetir, esa colaboración público-privada, buscar proyectos concretos, estratégicos, pero también es importante aquello que no es, ¿no? No es un lobby, no es un sitio para forzar la colaboración entre gente que igual es competidora, no es un sitio para repartir subsidios, no es un sitio para hacer un gremio tradicional. Aquí lo que buscamos es trabajar con las empresas de la cadena de valor que quieren hacer cosas nuevas, que tienen inquietud y que por tanto eso les puede permitir hacer proyectos. Si un clúster nace porque hay subvenciones, mala señal. Esto tiene que nacer porque queremos hacer cosas activamente y cambiar por voluntad empresarial, ¿de acuerdo? Por tanto, también creo que esto es importante
tenerlo en cuenta. Los beneficios de participar, creo que ya se han dicho, ¿no? Es un espacio donde podemos debatir cambios en el negocio. Esta idea de anticipar, de debatir cambios es importante, ¿no? Porque seguramente alguna empresa que participa en un clúster dice: hoy estoy viviendo una cuenta de resultados que me da de comer hoy. Lo que me da de comer dentro de 3 o 5 años es otra cosa, lo que me da de comer dentro de 10 es otra. Pues el clúster va más bien ya empezar a hablar de lo que me da de comer dentro de 3, 5, 10 años, no tanto seguramente lo que pasa hoy, ¿no? Por tanto, eso hay que ponerlo en marcha cuando tienes tiempo para pensar en lo que será tu portfolio, tu estrategia de cara al futuro. Esta es una idea también interesante, ¿de acuerdo? Por tanto, la idea es también tener mucha información estratégica, trabajar los desafíos más allá de la empresa individual y en muchos casos participar, aquellos que queráis participar, podéis participar en el proceso que comenzamos ahora, en definir no solamente los retos, sino también las actuaciones, ¿no? Y por tanto, si estáis participando en las actuaciones, pues seguramente podéis tener incidencia en todo aquello que podemos ir trabajando luego en el largo plazo, ¿vale? El proceso de trabajo directamente nuestro de los próximos 6 o 7 meses está muy vinculado a estas 3 grandes visiones, ¿no? Mapear, es decir, saber quiénes somos, los retos que tenemos, ¿no? Eso lo hacemos a través de entrevistas y de algunas otras actividades. Luego, echar una mirada fuera de Navarra, ¿no? ¿Qué están queriendo los clientes, tanto aquí, pero sobre todo fuera, a nivel global? Entender qué hacen otros competidores, entender qué hacen otros clústeres para, de alguna forma, quiénes somos, lo que ocurre en el mundo, resultado, tener nuestra estrategia, nuestra visión de futuro. Y luego viene una tercera fase más de construir un plan de acción, ¿no? Es decir, bueno, todos estos retos, toda esta visión de futuro, ¿cómo se concreta? Vamos a hacer un proyecto de formación de este tipo, otro de innovación colaborativa de este otro, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esa fase secuencial es importante y no se trata del primer día que nos reunimos como hoy, hacer un brainstorming del plan de acción, ¿no? Ese no es el proceso. El proceso es seguir ordenadamente una serie de fases, ¿de acuerdo? Para dentro de aproximadamente 6 meses tener un plan de actuaciones que nos permita, con ese gerente que tendremos ya, pues empezar a ejecutar proyectos, ¿vale? Por tanto, yo creo que vamos muy bien alineados en términos, digamos, de objetivos, ¿no? Y actividades que vamos haciendo simultáneamente. Antes Íñigo hablaba un poco también de lo que queremos, ¿no? De ese objetivo y visión. Yo me he permitido aquí también explicarlo quizá de una forma con alguna otra palabra, pero al final vamos a trabajar conjuntamente empresas y agentes de la cadena de valor en retos actuales y futuros, y creo que es importante para ofrecer mejores soluciones y productos. Esta idea de vamos a ofrecer mejores cosas, ¿de acuerdo? Para toda la gente, para el consumidor, para el ciudadano, en los espacios en los que vive y en los que trabaja. Entonces yo creo que esta idea también que lanzaba Íñigo de vincularnos a que esto tiene un objetivo de competitividad empresarial, pero tenemos que trabajar para la sociedad en general, para que tenga mejores espacios, más saludables, más sanos, más confortables, etcétera, más asequibles. Creo que esto es un punto importante. El clúster no debe olvidarse también de esta relación con la sociedad. Creo que es muy importante este aspecto. La cadena de valor no la voy a explicar ahora toda aquí porque la estamos construyendo. Esto lo hemos hecho un poco más o menos en los últimos 3 o 4 días, ¿no? Pero como vemos es compleja, ¿no? Y creo que la idea de transversalidad es muy interesante porque en esta cadena de valor pues hay arquitectos que tienen su asociación, hay fabricantes de hormigón que igual tienen su asociación, hay constructoras o promotores que tienen su asociación, hay empresas de software que hacen temas de BIM que tienen asociación o no, no lo sé, pero en todo caso es alguien más del mundo digital. Y todos, aunque ocupen una posición distinta en la cadena, están impactados por los mismos retos. ¿De acuerdo? Porque el reto impacta a toda la cadena. Por tanto, trabajar los retos conjuntamente, transversalmente, es indispensable. Y muchas veces habrá ya entidades que ocupan algún espacio de ahí, algún eslabón, pues un colegio profesional, una asociación, pero seguramente la ventaja es trabajar el reto de esa manera transversal, como decía antes. ¿No? Por tanto, para nosotros es muy importante tener bien hecho este mapa, entender también los números que hay detrás, cuántas empresas hay en cada cajita, cuánto facturan, qué retos quieren, qué empresas están yendo mejor, cuáles no van tan bien, qué crece, qué decrece. Y si veis aquí, a la izquierda ponemos, digamos, el promotor, ¿no? El que pone el dinero, ¿no? Cuando se inicia eso, ¿no? Promotor público-privado, y a la derecha el activo, ¿no? Activo residencial, activo industrial, etcétera. Bueno, al final aquí tenemos que pensar en distintos segmentos de mercado, ¿no? No es lo mismo quizá la obra pública, ¿no? Que el segmento residencial, no es lo mismo aquí que igual trabajar en Francia, no es lo... Entonces, bueno, aquí habrá también un trabajo, digamos, de entender los negocios y segmentar, ¿no? Ahora, al final, los retos nos impactan a todos. Y si veis, también aparece arriba y a la izquierda
universidades, centros tecnológicos, gente que tiene proveedores de conocimiento. Por tanto, también tenemos que ampliar, ¿no?, y ser capaces de trabajar esos retos entre todos. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un punto de partida y al final aquí tenemos una riqueza que nos tiene que permitir poder trabajar esos retos. También quiero incidir que veis que aparece antes del activo todo lo que sería la explotación, gestión y mantenimiento también de eso que hemos construido. Por tanto, aquí seguramente tiene sentido que gente que gestiona, facility managers, etcétera, que igual no están en la fase constructiva, también involucrarles, ¿no?, para ver todo eso, ¿no? Bueno, eso seguramente es uno de los retos que tenemos y ya lo iremos trabajando. Como retos hay muchos y creo que antes ya se han listado, pero yo creo que diría que se están dando simultáneamente esta idea por un lado, y voy, digamos, siguiendo el orden del reloj, ¿no?, el foco en cliente más que en el producto, ¿no? ¿Qué necesidades nuevas tiene el usuario final, sea el particular, sea el empresarial? Que eso no significa el cliente, el constructor o el promotor, sino el usuario final. Ese foco en cliente creo que es muy importante. La gente, pues igual ahora no tiene capacidad para acceder a la propiedad, ¿no? Pues va a vivir en una vivienda, igual va a cambiar muchas veces de sitio donde va a vivir, el building as a service, ¿no?, casi el build to rent. Entonces yo creo que eso es muy importante. Por otro lado, y eso no lo repito más, digitalización, automatización, industrialización, eso está claro, es evidente y está muy ligado. Sostenibilidad, circularidad y eficiencia energética. Y luego yo creo que también está cambiando mucho a nivel global quiénes son los grandes promotores, fondos de inversión. Es decir, está cambiando mucho también aquí el que está haciendo el inicio de la cadena, ¿no? Entonces, igual a veces localmente tenemos un tipo de promotor, igual globalmente tenemos otro. Bueno, creo que es importante también entender esa visión común, ¿no? Y los modelos de negocio. El clúster va también de entender nuevos modelos de negocio. Aquí tenemos empresas PropTech, empresas ConTech, empresas UrbanTech, es decir, startups que igual tienen nuevos modelos de negocio, soluciones muy de nicho. Creo que es importante también mapearlas y ver cómo se incardinan aquí. Seguramente la tecnología, aparte de tener procesos productivos distintos, nos puede permitir también pensar en nuevos modelos de negocio, no solamente basados en la tecnología, sino en la combinación de tecnología y, digamos, una oferta de solución hacia el mercado. Bueno, creo que todo esto es interesante evaluar. Este es un ejemplo de McKinsey, que me consultora bastante de referencia sobre todo lo que serían aspectos relacionados con disrupciones. Como podemos ver, está la industrialización, los nuevos materiales, la digitalización y luego, evidentemente, una serie de tendencias como la sostenibilidad, que yo creo que son bastante comunes en todas partes. Siempre destaca la falta de mano de obra especializada, ¿no? El lack of skilled force o algo así que pone por ahí. Entonces, eso va a ser un gran tractor, evidentemente. Pero aunque nos industrialicemos, tenemos que formar a la gente para la industrialización, ¿no? Por tanto, seguramente es una formación distinta, pero que tenemos que hacer, ¿no? Por tanto, eso también nos lleva seguramente a tener que trabajar muchos aspectos relacionados con atraer talento joven a nuestro sector, formarle de una forma distinta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y que no vean la construcción como algo, digamos, poco glamuroso o algo donde no pueden hacer una carrera tecnológica, ¿no? Que eso seguramente ha cambiado muchísimo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también esta idea creo que es importante tener en cuenta. Nosotros estamos poniéndonos a hacer esto, pero hay gente que se lo puso a hacer hace 10 años, 12, 15, por tanto, bueno, también está bien aquel que lleva 15 años haciendo esto, igual ir a ver qué hace, ¿no? O sea, un poco, eso también tiene todo un sentido, ¿no? No he contado el número de clústeres que hay de construcción en el mundo, pero igual supera el centenar, ¿no? Por ejemplo, si hay 100 clústeres de construcción en el mundo y ponemos en marcha el 101, que somos nosotros, por decir algo, ¿qué hacemos distinto? Porque si hacemos como el 99 o 98, tenemos que hacer nuestro camino, ¿no? Entonces ahí tenemos que aprovechar nuestras fortalezas, pero compitiendo en un mercado que seguramente es un mercado con retos más globales, aunque el mercado de la construcción pueda ser un mercado muy local, ¿no? Pero los retos seguramente son globales, ¿no? Aquí veis una lista de muchos clústeres, yo destacaría, luego os pondré algún ejemplo de 3, pero estos son de la Unión Europea, hay algunos que son de la zona del Véneto en Italia, en Emilia-Romagna, Dinamarca, varios de regiones austriacas, en Upper Austria, Lower Austria, algunos en Bélgica. Bueno, luego también tenemos el del País Vasco, ¿no? que es uno que lleva años funcionando. Bueno, es interesante ver también qué hacen, cómo se aproximan los problemas, qué cartera de proyectos hacen, y nosotros vamos a irlos estudiando también para ver cómo nos inspiramos, ¿no? Aquí os pongo 3 que nos parecen quizás los más interesantes, ¿no? Uno a nivel nacional en Dinamarca, otro de Eco Construction, que está en la zona de Valonia de Bélgica, y el EcoPlus, que es de Green Building, más ese enfoque de sostenibilidad en la zona de Lower Austria. Como veis, el número de socios, 100, 190, 200, llevan ya años funcionando, pero si veis un poco las áreas estratégicas,
los ámbitos de trabajo se van repitiendo mucho. Realmente todos los temas de construcción sostenible, eficiencia energética, industrialización, pues aparecen de forma muy clara. Hay algunos, ¿no? Por ejemplo, el primero que habla de hormigón sostenible, ¿no? Por ejemplo, otros están quizá más enfocados a materiales como la madera, otros quizá la digitalización no la trabajan tanto, pero viendo un poco la cartera de proyectos es muy interesante ver que están trabajando estos retos que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el DecoPlus, veis cómo definen las tres grandes áreas, ¿no? Y por tanto ya podéis ver que la digitalización, la sostenibilidad es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y aquí he traído algunos proyectos de formación en BIM, temas de economía circular, temas relacionados con aspectos de aislamientos. Algunos son proyectos de I+D, otros son proyectos de formación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también quiero dejar claro que la cartera de proyectos de un clúster no solamente son proyectos de I+D colaborativos, ¿no? Puede haber innovación de producto, puede haber innovación de proceso, puede haber atracción de talento, formación de talento, puede haber apertura de nuevos mercados geográficos, es decir, podemos tener una, digamos, visión de entrada amplia de todo esto, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, otro interesante, ¿no? Que en este caso es el de Valonia, ¿no? Donde, por ejemplo, el primero, ¿no? El retrofighting, lo que buscaba era facilitar la rehabilitación y la renovación poniendo instrumentos, plataforma, una app para calcular el ahorro energético en las comunidades de propietarios, ¿no? Que lo hacía el sector industrial, ¿vale? Por tanto, a veces hay cosas también que son instrumentos de difusión de nuestras soluciones, ¿no? Relacionarnos con la sociedad, reunirnos con toda la cadena, con los prescriptores, para ser capaces de poder trabajar en estos aspectos, ¿no? Ese es un ejemplo interesante. Pongo ejemplos distintos para que veáis que no todos son proyectos de I+D de producto, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas que nos pueden permitir desarrollar el mercado. Hay otros que son de formación en ecoconstrucción, por ejemplo, que aparecen aquí, ¿no? Y este, por ejemplo, de Dinamarca, aquí nos habla de que tiene un grupo de trabajo de hormigón sostenible, otro de construcción en madera, otro de IoT y Smart Cities. Por tanto, pues viendo que al final estos clases lo que van es conformando distintas áreas de trabajo y donde van de alguna forma haciendo una cartera de proyectos que van trabajando estos retos. Pero algunos, por ejemplo, en el Dinamarca, tienen una incubadora para startups, Contec o PropTech, ¿no? Que se relacionan con el clúster, ¿no? Y de alguna forma las empresas industriales establecidas tienen contacto con estas Contec, startups, ¿de acuerdo? Y pueden trabajar en proyectos, pueden comprarlas, bueno, se pueden hacer muchas combinaciones. Las incuban, hacen una mentoría. ¿Tenemos que hacer esto nosotros? Bueno, ya veremos. Yo digo que son cosas que podríamos hacer, porque como veis esto es bastante variado, ¿vale? Hay muchos temas de economía circular, de reciclabilidad, ¿no? Y muchos de construcción, Por ejemplo, en este de Dinamarca, pues el último año habían formado a más de 66 empresas con 500 técnicos formados en temas relacionados sobre todo con temas de sostenibilidad, ¿no? De construcción sostenible. Por tanto, los clústeres que hacen, miran al cliente, trabajan distintas áreas, innovación, mercado, internacionalización, trabajan los retos. Casi todos tienen toda la cadena de valor. Todos tienen arquitectos, constructoras, fabricantes de materiales. No son clústeres solamente de un eslabón de la cadena. Todos tienen a toda la cadena. El clúster es como un facilitador para esos proyectos. Al final, los que facturan, los que venden son los empresarios, son las empresas. Por lo tanto, el clúster es algo sin ánimo de lucro que facilita de forma, digamos, precompetitiva que todo esto ocurra, ¿no? Pero en sí mismo no es un project manager que va a hacer la obra, ni que vaya a vender, ni que vaya a facturar, Por tanto, es un instrumento sin ánimo de lucro para hacer todo esto, ¿no? Y evidentemente todos tienen un modelo de gobernanza, se financian con fuentes públicas y privadas, Por tanto, hay cuotas de socios, hay ayudas competitivas en convocatorias públicas, y al final ese suele ser el mix que hay, ¿no? Y por otro lado, muchas veces se relacionan con otros clústeres. Este es un punto importante. Muchas veces se pueden hacer proyectos con otros clústeres que ya tenemos aquí uno, por ejemplo, de energía en Navarra muy potente, ¿no? Seguramente ahí podremos encontrar puntos para trabajar temas de energía en edificios, etcétera, ¿no? Por tanto, esa también es una idea interesante, el hecho de poder trabajar en otros clústeres. Y voy acabando. Típicamente las áreas de trabajo en una iniciativa, y evidentemente no tenemos el plan de acción porque acabamos de empezar, pueden ser áreas relacionadas, y voy de derecha siguiendo el sentido horario, ¿no? Áreas relacionadas con la innovación, desarrollar nuevos productos y soluciones, nuevos modelos de negocio, ¿no? Esa sería una parte muy troncal de las iniciativas clúster, ¿no? ¿Vale? Son proyectos colaborativos de I+D, nuevas empresas. Hay una parte que yo llamo de business development, desarrollar el mercado, ¿no? Entrar en nuevos mercados cliente en España, entrar en nuevos mercados quizá geográficos, es una parte interesante.
atraer, formar talento, pensar en los nuevos perfiles que necesitamos para las nuevas estrategias, ¿no? Los perfiles para la industrialización. A veces hay temas de proveedores, de cadena de aprovisionamiento y, por tanto, mejorar cadena de proveedores, mejorar logística, etcétera. Se hacen muchos proyectos. Y luego la parte está también de incubación, de startups, ¿no? De poder trabajar en esta idea que veíamos en Dinamarca de incubadora con context, ¿no? Y por último, pero no menos importante, también la visibilidad, la comunicación. Es importante que comuniquemos todo lo que hacemos. Es muy importante que hagamos esa relación con la sociedad, ¿no? Que nos vean como algo que va a aportar soluciones para vivir mejor en espacios y trabajar mejor en espacios. Creo que esta idea no hay que perderla de vista, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, el tipo de proyectos pueden ser muchos y también deciros que cuando estamos hablando de los proyectos, esos proyectos no implica aquel que participa en el clúster que esté involucrado en todos los proyectos. Habrá proyectos que me interesen, otros que no. Típicamente, en clústeres que tienen 50, 60, 70 socios, la unidad de trabajo del proyecto a veces participan 8, 10, 12. Por tanto, tampoco penséis que esto implica que siempre tenemos que colaborar en todo para hacer todo, ¿no? Es un poco una cartera de un portfolio de proyectos que podemos ir construyendo. Y acabo un poco con conclusiones un poco para que esto funcione, ¿no? Pues en primer lugar, definir bien el ámbito, el perímetro, la cadena de valor, ¿no? Es decir, que no nos dejemos a nadie, ¿no? Que todos aquellos que tienen que trabajar los retos estén participando. Esto es un punto importante. 2, entender eso que decía del cuenta resultados del año 3 y del 5 al 10, ¿no? Estrategias de futuro, ¿no? Visión anticipatoria, ¿no? Aquello que está pasando, sobre todo lo que va a pasar. Un plan de acción relacionado con esto, con estos retos de futuro, y no algo, digamos, un poco de aluvión por un brainstorming, ¿no? Que sea, digamos, coherente. Tener empresas, que esto yo creo que ya, empresas y núcleo duro empresarial ya lo tenemos, ¿no? Realmente pues, esto tiene que crecer, ¿no? Y tiene un punto de partida muy bueno. Y también encajar bien con estructuras existentes, ¿no? Antes creo que Íñigo hablaba de evitar solapes, ¿no? Creo que esto es muy importante también. Hay cosas que ya se están haciendo y se hacen bien, perfecto, nos sumamos a ellas, ¿no? Hay cosas nuevas porque la transversalidad nos permite trabajar un reto que hasta ahora no se trabajaba, pues lo lideramos, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí, digamos, es importante que en el escenario competitivo que tenemos, pues que haya, digamos, gente igual especializada en determinados ámbitos y buscar bien los encajes, ¿no? Que el clúster colabora con muchos otros agentes que puede haber en la cadena de valor que están haciendo ya cosas, ¿no? No tenemos que pensar que todo empieza con nosotros, ¿no? Eso creo que también sería un error. Hay muchas cosas que están en marcha, ¿vale? Y por último, la gobernanza, ¿no? Creo que antes ya comentó Íñigo que está ahí, hay un proceso ya pues, avanzado de búsqueda de un gerente del clúster o de cluster manager, ¿no? Que es un rol distinto del consultor. Nosotros tenemos fecha de caducidad, y el cluster manager tiene esa idea de permanencia, ejecución de proyectos, ¿vale? Y al final, no menos importante, la cofinanciación. Para hacer todo esto hace falta recursos, ¿no? Y es muy complicado poner en marcha proyectos si no hay recursos, ¿no? Por tanto, como decía antes también Íñigo, la idea es, queremos que aquí participe la gente que tiene ganas de hacer cosas, que va a dedicar tiempo, va a dedicar recursos en tiempo, pero también recursos económicos para que esto, digamos, funcione, ¿no? Por tanto, repito, con esto acabo, el plan es, estamos en la fase de mapeo. Cualquiera que quiera participar, que pueda ser entrevistado, pues también a partir de este correo que podéis mandar, pues también nosotros vamos a entrevistar, ¿de acuerdo? Y la idea es ir trabajando en una serie, digamos, de sesiones de estos distintos aspectos, ¿no? Fase inicial, mapear, identificar retos. Segunda fase, visión internacional, benchmarking, que hacen otros clústeres que quieren los clientes. Tercera parte, plan de acción, donde ya con el gerente podemos empezar a poner en marcha proyectos. Por tanto, una secuencia obvia y lógica, ¿no? Pero que hay que seguir y simultanear con la entrada de nuevas empresas, que eso es lo que buscamos todos, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que tenemos unos mimbres magníficos, ¿de acuerdo? Y al final tenemos que ser ese clúster 101 o 102 y hacer cosas distintas que agreguen valor y que sin duda tenemos una base para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, toma la palabra Miquel Irujo, consejero de Desarrollo Económico Empresarial del Gobierno de Navarra. Muy bien, Arratsaldeon, creo que vamos antes de tiempo, que esto ya es un buen, ¿no? No sé, yo tenía el programa, creo que vamos, nos hemos adelantado. Estamos optimizando los plazos. Eso es buen inicio. Y además creo que yo voy a ser
breve también, porque mucho además ya se ha dicho de lo que es un clúster, de todo el que ha sido la génesis, de todos los que y todas las que componéis el clúster, pero como resumen y como lo vemos y como por supuesto vemos el encaje y la oportunidad, desde luego, que ofrece la creación de un clúster como este, es porque al final la administración pública, si nos ponemos a pensar y resumimos mucho, solo hace 4 cosas. Una es todo lo que es el impulso de una visión, una estrategia común, o sea, tejer ese ecosistema y favorecer que este ecosistema se pueda poner en relación entre ellos, ¿no? Algo que es absolutamente fundamental. En este sentido, en los últimos años, ya con el paraguas que nos ofrece la Unión Europea, con las estrategias de especialización inteligente, sí que a partir del año 15, recuerdo, la S3 se hace obligatoria a partir del año 2014 en toda Europa. A partir del 2015 se empieza a trabajar esta especialización inteligente, que lo que tiene es ver, tejer, planificar y analizar una visión conjunta de lo que tiene que ser el territorio, en este caso Navarra, para los próximos años, y hacerlo además de una manera participativa y colaborativa. Ese es el gran objetivo que tiene una S3. De ahí salió ese primer documento, el 16, que revisamos el 2021 con esta, bueno, pues clara, creo que visión de incorporar la construcción industrializada y sostenible en la misma, cosa que no había sucedido el año 16. No hace falta que lo diga en este foro. Lo cierto es que ello indica primero que hay una visión. Indica también que hay una estrategia clara que luego tiene que ir, que eso se tiene que ir incardinando en las diferentes funciones que tiene un gobierno. La segunda, normativa, yo creo que eso poco vamos a hablar hoy porque es otro. Estrategias, tejer estrategias normativas. La tercera es ayudas, ¿no? ¿Qué incentivos ofrece? ¿Qué líneas de financiación puede ofrecer precisamente para que puedan florecer este tipo de iniciativas o que esa estrategia que se ha definido en este caso en una S4 pues pueda llevarse a cabo? Y en este sentido es cuando, bueno, pues también por invitación, tengo que decir, del Departamento de Ordenación del Territorio, también miro a Ana Subinsa, es cuando vimos que obviamente el Departamento de Desarrollo Económico podíamos aportar mucho. En primer lugar, como ya se ha señalado, porque tenemos un know-how ya adquirido desde hace muchos años, los últimos años, en Sodena, sobre lo que es un clúster, cómo configurarlo y todo lo que puede aportar. Yo creo que hoy en día nos hemos acostumbrado rápido, porque a lo bueno uno se acostumbra rápido y sería imposible concebir Navarra sin los 7 clústeres que ya se han ido consolidando en los últimos años. Además de todo, porque vivimos en una época absolutamente transversal. Entonces yo creo que en la última, ¿no?, has mencionado el clúster de energía, pero me atrevo a mencionar absolutamente todos los demás clústeres porque ya no existen, yo creo que no han existido nunca, pero ahora menos que nunca, silos, ¿no?, dentro de un sector industrial o económico concreto. Nos necesitamos todos y todos podemos aprender, y en esta era de la digitalización, otra de las grandes transversalidades de la S4, pues lo vemos, ahí nos necesitamos todos. Es más, cualquiera dirá y sabe que es muy positivo el contrastar datos y experiencias con otros sectores, que no tienen nada que ver con el suyo propio, porque la verdad es que de ahí están saliendo un montón de proyectos, ideas y nuevas iniciativas. En este caso, en este sentido, aparte del know-how que aportaba Sodena, sí que tenemos una línea de financiación, claro, para el apoyo a los clústeres. Tenemos esa convocatoria anual que es para apoyo a los clústeres en cuanto a su operativa, pero también para que hagan iniciativas colaborativas. Pero también tenemos esa otra herramienta creada en el año 2017 que se llaman proyectos estratégicos I+D. Son unas líneas de financiación, una financiación propia de Gobierno Navarra, 16 millones de euros al año, para proyectos entre 1 y 3 millones, es decir, queremos provocar que haya proyectos de envergadura considerable con una duración de 3 años y esos proyectos no obligamos a nadie, pero si alguien quiere concurrir ellos sí que tiene que tener claro que tiene que ser apoyándose en las diferentes patas que tiene cualquier ecosistema. Y en este caso son pues la formación, la tecnología, ¿no?, centros tecnológicos y la propia empresa. Con lo cual son proyectos que te va a obligar a colaborar, si quieres acceder a ellos, a obligar a colaborar con, por ejemplo, una universidad o con un centro tecnológico. De una manera, además, como digo, transversal. En este sentido es donde sí vimos que, desde luego, la industria de la construcción, la industrialización y la sostenibilidad, ¿no?, que esta visión que estáis teniendo de la construcción encaja perfectamente
Y a partir del año que viene, pues incluso este año estamos trabajando en adecuar levemente, no había que adecuar mucho las bases para que el año que viene, pues las bases de la convocatoria de estratégicos I+D, que es como se llama, pues desde luego contemple claramente la industrialización, la construcción industrializada y sostenible. Con lo cual esa es una medida de apoyo clara también, que hay que ir trabajando. Provocamos una primera reunión que tuvimos ahí en la propia Facultad de Arquitectura de la Universidad de Navarra, pero estos proyectos sabemos también que no son a corto plazo. Lo enormemente positivo de este tipo de proyectos, insisto, es esa colaboración obligada con un centro tecnológico, una universidad, porque te obliga a tener esa imaginación, ese pensar en el futuro y ese también en esa colaboración obligada con otros actores. Ese es el papel que veíamos, desde luego, a este departamento. Como digo, know-how, Sodena, todo ese apoyo en lo que es la creación, configuración, camino que empieza hoy de los clústeres, también medidas de apoyo claras y una vez, como digo, habiendo hecho ese recorrido, haber incorporado la construcción sostenible e industrializada en nuestra estrategia, en nuestra visión. He hablado de 3 apartados o los 3 puntos en los cuales nos dedicamos, ¿no? En la administración pública, elaboración de estas estrategias, esta sinergia, este impulso, coordinación, creación de ecosistemas, ¿vale? Eso es un impulso que hay que hacer. He hablado de normativa, he hablado de ayudas, impulso. De la cuarta no voy a hablar, porque es fiscalidad y yo creo que hoy a lo mejor pasamos de largo, pero este punto ya tocará. Pero lo que quería decir es eso, la verdad es que agradecer mucho, tenemos mucha ilusión, me consta todo el equipo de Sodena en la creación de este nuevo clúster, tenemos donde mirarnos, tenemos, insisto, un aprendizaje claro, tenemos clara conciencia dentro del departamento en que es un sector, por ejemplo, que ya empieza a ser muy significativo en la exportación, ya es más de un 2% del total de las exportaciones de Navarra, las que representa el sector de la construcción. Y sabemos que puede y va a tener un recorrido pues, muy importante, por lo cual coordinación absoluta con el otro departamento, como queda claro, y apoyo también a la creación de este clúster. Y bueno, hoy es el primer día de unos cuantos que nos tocará reunirnos. Eskerrik asko. Muchas gracias, Miquel, por tus palabras. Y clausura el acto el vicepresidente segundo del Gobierno y consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, José María Yerti. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a las empresas y profesionales que os habéis dado cita en esta sesión y estáis presentes ante una iniciativa como la que nos ocupa en este caso, que lógicamente exige un esfuerzo y un liderazgo por parte de las empresas que estáis trabajando y apostando por este proceso. Una iniciativa que hoy se pone de largo, pero que, como se ha puesto de manifiesto por las presentaciones anteriores, pues ya lleva tiempo la Junta Directiva trabajando para que efectivamente vayamos avanzando a la velocidad que a todos nos gustaría en este terreno. Yo creo que es un proceso de la edificación que nos va a llevar a prácticamente revolucionar el sector, es decir, que necesita pasos en este sentido firmes en el proceso para que efectivamente nos vayamos adaptando a las exigencias de innovación, a los problemas y retos que tiene el sector y se han señalado anteriormente, la falta de cualificación, la necesidad de incorporar perfiles más cualificados a los procesos que nos permitan efectivamente dar ese salto que necesita el sector. Es sin duda un momento en el que no hay sino cada vez que cruzamos una esquina nos encontramos con una nueva dificultad prácticamente, pero también es un buen momento para pensar que estamos ante una gran oportunidad de afrontar esas situaciones y ser capaces efectivamente desde ese esfuerzo colectivo dar una respuesta que nos permita situarnos de una manera mejor ante los desafíos que tiene efectivamente el sector, que no son otros que sino el producir viviendas, edificios
con una mayor calidad, más eficientes, en el que la economía circular y los principios de la economía circular sean elementos básicos del proceso, que nos permita acortar los plazos y reducir costes, porque al final esto es de lo que se trata, de efectivamente competitividad, productividad, lo decía Lluís anteriormente, efectivamente mejorar los procesos para mejorar el producto a un mejor precio y ser, por lo tanto, más competitivos en este sentido. Esto, evidentemente, nos exige a todos un esfuerzo de colaboración público-privada, por nuestra parte, por parte del Gobierno de Navarra, de los departamentos que estamos implicados en esta materia. Evidentemente, la apuesta es decidida en este sentido. Yo creo que la experiencia de colaboración público-privada es una realidad desde hace muchísimo tiempo en Navarra. Es un proceso que se vive y que nos permite en los tiempos más cercanos, por poner algunos ejemplos, entre el 2016 y el 2020, a pesar de la situación, de la crisis, del momento que se vivía, Navarra era la comunidad que más vivienda de protección oficial construía en el conjunto del Estado. 3,3 puntos por cada 1.000 habitantes frente a una media del conjunto del Estado de 0,3. Por lo tanto, y eso no era posible si no hubiera sido desde la implicación y la colaboración público-privada en ese momento. Yo creo que lo ha comentado también Íñigo. Navarra ha sido una comunidad pionera en el proceso de trabajar hacia la sostenibilidad, y es una apuesta que evidentemente hizo que se aplicara la directiva europea con anterioridad a su aplicación en el conjunto del Estado y el código técnico. Es decir, y esto fue una realidad porque efectivamente hubo un esfuerzo tanto desde la Administración como desde el sector privado que hizo suyo esa exigencia y ese esfuerzo de colaboración. Esa apuesta por la sostenibilidad que habéis tenido la oportunidad de compartir, reflexionar en el foro que hace muy pocas fechas también en el Teatro Gallarres se produjo el Building Forum de hace 15 días prácticamente, en el que efectivamente esta estrategia es la que evidentemente se puso de manifiesto. Yo creo que esto nos está permitiendo estar en esa situación de vanguardia que obviamente se mantendrá en la medida que seamos capaces de redoblar el esfuerzo y ese esfuerzo colaborativo entre ambas partes. Yo creo que tenemos un marco en este sentido, esa apuesta y esa respuesta del Pacto Verde Europeo y la implicación de los poderes públicos también de la Unión Europea en una apuesta decidida por buscar un cambio del modelo productivo en los distintos sectores, pero también particularmente en el que aquí nos ocupa. Y yo creo que en ese sentido hay dos elementos que van absolutamente de la mano. Por un lado, desde el punto de vista del Gobierno de Navarra, por un lado, la creación de este clúster para la industrialización, en una apuesta efectivamente que dé respuesta de manera colaborativa y de una manera transversal a los problemas que tiene el sector, pero a la vez también ese proyecto del Centro Nacional de Industrialización y Robótica que forma parte de ese plan estratégico que tiene el Gobierno de Navarra en este sentido. Llevamos más de un año trabajando en este centro. Esperamos que el curso 2023-2024 sea una realidad que nos permita efectivamente hacer frente a los problemas que nos encontramos en el campo de la formación de posgrado, tanto de ingenierías como arquitectura, etcétera, que nos permita también avanzar en la línea de proyectos de investigación y proyectos pilotos, en los que obviamente sin una implicación y una participación del sector privado pues sería prácticamente imposible avanzar en ese terreno, con una implicación también de otros agentes, en este sentido desde el campo del conocimiento de las universidades, las dos universidades de Navarra, pero también con la participación, se decía antes, tenemos que mirar fuera, tenemos que ver cómo se han ido desarrollando este tipo de iniciativas fuera, también en el terreno del conocimiento, y en este sentido nuestro convenio, nuestra relación con el Politécnico de Zúrich, que nos ha permitido también o nos va a permitir su implicación en el proceso inicial, poder avanzar de una manera
más rápida en este sentido. Tenemos la confianza de que efectivamente dentro de este año podamos firmar ya el convenio en el que se recojan las condiciones de participación de las dos administraciones, tanto el Gobierno de Navarra como el Ministerio, el Gobierno de España en este sentido. Hay una dotación económica importante para hacer la inversión ya del centro, y también en los propios presupuestos del Estado hay una partida específica efectivamente para los gastos de funcionamiento y esa apuesta de futuro de este centro, que como se ha dicho no es una apuesta coyuntural, sino una apuesta estratégica. Yo creo que lo mejor está por venir, que hay efectivamente, como se decía antes, mimbres para que efectivamente podamos responder a los retos y a las oportunidades que tenemos en este sentido, y desde nuestra visión, como decía Miquel, nuestra disposición a seguir trabajando y apostando por el sector y darle una respuesta a estos retos y a este futuro. Muchas gracias. Muy bien, pues damos por terminado el acto de presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia.